Buenas tardes, este es nuestro proyecto de administración de salarios que fue implementado en la empresa Marplas SAS. La misión de la empresa. Bolsas Marplas es una empresa privada dedicada a la producción y comercialización de bolsas en polietileno de baja y alta densidad con o sin impresión, acompañada de sus líneas de bolsas para la basura, guantes de manipulación y bolsas para uso de mascotas marca Mundo Verde. Usamos materiales degradables con la misión de construir la conservación del medio ambiente. La visión de la empresa Marplas es proyectada para ser una empresa líder en la marca, adquiriendo más tecnología de puntos para acelerar los procesos tales como la destrucción, impresión y sellado de empaques, así cumplir a cabalidad con las necesidades y expectativas del cliente. Reducir el impacto negativo que tiene nuestro producto con el medio ambiente, utilizando aditivos que la ciencia día a día descubre en pro a la conservación de nuestro planeta. Convertirnos en una empresa excelente para trabajar, ayudando a mejorar la calidad de vida de nuestros colaboradores y sus familias, y donde los trabajadores den lo mejor de sus talentos para conseguir ser los mejores. El primer punto de los lineamientos de este proyecto son la actividad económica de la industria, el organigrama general, métodos utilizados, condiciones medioambientales, plantilla de personal y políticas de remuneración de la PYME. La actividad económica a la que pertenece la PYME es la 4664, como está registrada en la Cámara de Comercio. Las condiciones medioambientales que observamos en la empresa Marplas son muy negativas, ya que no hay un proceso de salud ocupacional implementado en la empresa. El organigrama general de la empresa Marplas se encuentra conformada por el gerente general, el departamento de ventas, el jefe de diseño, el gerente administrativo, el mensajero administrativo, el conductor de carga, los oficios varios, las finanzas, la contabilidad, recursos humanos y producción. Industria a la que pertenece la empresa es la 4664. La actividad económica de la empresa Marplas SAS es comercio al por mayor de productos químicos básicos, cauchos y plásticos en formas primarias y productos químicos de uso agropecuario. El segundo punto de los lineamientos es la propuesta de administración de salarios del equipo para la empresa Marplas. Método de evaluación por puntos. El método de evaluación por puntos es una técnica analítica y cuantitativa para saber cómo se comportan los cargos mediante factores de evaluación y exige las siguientes etapas. Primero, elección de factores de evaluación. Para este ejercicio vamos a tener en cuenta los siguientes factores. Requisitos intelectuales, es decir, exigencias de los cargos en cuanto a las características intelectuales de los ocupantes. Dentro de estos tenemos la instrucción básica, la experiencia previa y la iniciativa de ingenio. Los requisitos físicos son las exigencias de los cargos en cuanto a las características físicas del ocupante. Dentro de estas está el esfuerzo físico necesario, concentración mental o visual. Responsabilidades implicadas, es decir, las exigencias de los cargos en cuanto a aquello por lo que el ocupante debe responder. Dentro de estas tenemos la supervisión de personal, material o equipo, métodos o procesos, información confidencial. Condiciones de trabajo, es decir, las condiciones físicas bajo las cuales el ocupante desempeña un cargo. Dentro de estas está el ambiente de trabajo y los riesgos. Ponderación de los factores de evaluación. La ponderación es lo que se da a cada uno de los factores de evaluación o su peso relativo en las comparaciones entre los cargos. Generalmente se utiliza el peso porcentual con que cada factor entra en la evaluación de cargos. Para estos factores hemos escogido estos cargos y les hemos dado estas ponderaciones de acuerdo a la jerarquía y todas ellas suman un 100% para cada cargo. Montaje de la escala de puntos. Después de hacerse la ponderación de factores, la siguiente etapa es la atribución de valores numéricos a los diversos grados de cada factor. Por tanto, se trata de establecer una progresión de puntos a lo largo de diversos grados de cada factor. Puede utilizarse una progresión aritmética o una progresión geométrica o inclusive una progresión arbitraria. Mientras que la progresión aritmética hace que el valor de cada grado aumente 100% todas las veces, haciendo que la diferencia numérica entre los grados sea constante.
La progresión geométrica hace que el valor de cada grado aumente 100% con relación al grado anterior, haciendo que el valor de puntos se duplique en cada una de las etapas sucesivas. La utilización de una de estas progresiones depende obviamente de los objetivos de la evaluación. La progresión aritmética tiende a producir una recta salarial, en tanto que las otras progresiones tienden a producir una curva salarial. Al adoptar la progresión aritmética sobre los factores ya ponderados, se obtiene la siguiente escala de puntos. Montaje del manual de evaluación de cargos. Una vez efectuado el montaje de la escala de puntos, se procede a definir el significado de cada uno de los factores de evaluación. Ahora se trata del montaje del manual de evaluación de cargos. Es una especie de guía o patrón de comparación entre los diversos grados de cada factor y sus respectivos valores en puntos. Quinto, evaluación de los cargos mediante el manual de evaluación. Con el manual de evaluación se procede a evaluar los cargos. Se toma cada factor una vez y se comparan con el de los cargos, anotando el grado y el número de puntos de cada cargo en este factor. Generalmente se utiliza un formulario de doble entrada. En las líneas los cargos y en las columnas los factores de evaluación de acuerdo al modelo presentado. En esta etapa cada cargo corresponde a un valor en puntos obtenido de la suma de los puntos de cada factor. De la empresa Marplas se eligieron los siguientes cargos: gerente administrativa, operario de máquina, conductor de carga, mensajero, servicio de aseo. De acuerdo con la escala de puntos y el manual de evaluación, se dio la siguiente ponderación para cada uno de los cargos. Para la gerente administrativa, de 447 puntos, el operario de máquina, 129 puntos, el conductor de carga, 185 puntos, el mensajero, 127 puntos y el servicio de aseo, 117 puntos. Texto: trazado de la curva salarial. Ahora la tarea consiste en convertir los valores de puntos en valores monetarios. Debe resaltarse que esto no significa que la relación numérica entre los cargos indique una diferenciación precisa en valores monetarios entre ellos. La línea de tendencia puede calcularse más exactamente mediante la técnica estadística de los mínimos cuadrados o también por medio de los procedimientos estadísticos similares para la obtención de una recta o parábola que indique la correlación entre los puntos y los salarios. El ajuste de la línea de tendencia por el método de mínimos cuadrados implica el análisis de correlación lineal simple de dos variables, a saber, la variable X independiente representa los puntos y la variable Y dependiente representa los salarios. La ecuación utilizada para generar una parábola o curva salarial es YC es igual a A más B por C más C al cuadrado. Para generar una recta salarial se usa la ecuación YC es igual a A más B por X. Ahora necesitamos saber los valores de A, de B y de C. Para esto utilizamos las siguientes ecuaciones. A es igual a la sumatoria de Y dividido por la sumatoria de X. B es igual a la sumatoria de X por Y dividido entre la sumatoria de X al cuadrado. Y C es igual a la sumatoria de X al cuadrado por Y dividido en la sumatoria de X al cubo. Para hacer más fácil la solución de estas ecuaciones, se utiliza la siguiente tabla. Aquí ya tenemos los valores de X por Y, el valor de X al cuadrado, el valor de X al cuadrado por Y y el valor de X al cubo. Lo obtuvimos haciendo las siguientes operaciones. Para hallar X por Y, multiplicamos el valor de X por Y, le damos enter y así lo arrastramos a las siguientes casillas. De la misma manera hacemos con la siguiente casilla de X al cuadrado. Para hallar X al cuadrado seleccionamos la casilla X y la elevamos al cuadrado. Le damos enter y hacemos lo mismo que la anterior. Arrastramos los valores en todas las casillas. Para hallar X al cuadrado por Y simplemente cogemos la casilla X al cuadrado y la multiplicamos por Y. Para hallar X al cubo simplemente cogemos la casilla de X y la elevamos a 3. Y así obtenemos los valores para cada casilla
Y aquí ya utilizamos la sumatoria para saber el resultado total que da cada casilla. Ahora, como lo que necesitamos es resolver las letras A, B y C, aquí en esta casilla reemplazamos lo que nos indica la fórmula, que dice A, la sumatoria es igual a la sumatoria de Y por la sumatoria de X. Entonces aquí seleccionamos la sumatoria de Y y la dividimos por la sumatoria de X. Ahora nos dice la sumatoria de X por Y dividido sobre la sumatoria de X al cuadrado. Entonces cogemos la sumatoria de XY y la dividimos por la sumatoria de X al cuadrado y así obtenemos el valor de B. Ahora C nos dice que es la sumatoria de X al cuadrado, que es este valor, y lo dividimos por la sumatoria de X al cubo, que es este valor. En la empresa Marplas encontramos esta planilla general donde encontramos los siguientes cargos: servicio de aseo, mensajero, conductor, operarios de máquinas, vendedores, diseñador y gerentes. Estos cargos ya tienen asignados estos puntos y un salario diario. A esta planilla le hemos elaborado esta gráfica donde encontramos que hay salarios que se encuentran por encima de la línea de tendencia y también hay salarios que se encuentran por debajo de la línea de tendencia. Al tomar los resultados de la evaluación de los cargos en puntos y los salarios actualmente pagados a sus ocupantes, de ahí en adelante cada cargo será bidimensionado a través de estas dos variables. Como podemos observar en esta parte, voy a despejar las ecuaciones. Para hacerlo más práctico ya tengo los valores de B por X y de C por X al cuadrado que los he colocado aquí abajito. Entonces tenemos B por X y en el siguiente que nos dice que es C por X al cuadrado, entonces cogemos el valor de C y lo multiplicamos por X al cuadrado, que está aquí en esta casilla, y nos dice que es el valor de X al cuadrado. El siguiente paso, entonces vamos a revisar las fórmulas y como nos dice la ecuación, es para la curva salarial es A, que lo tenemos aquí, el valor de A, más el valor de B por X, que está aquí, más el valor de C por X. Para hallar la recta salarial, entonces la fórmula nos dice que es el valor de A más el valor de B por X. Ahora sí, yo ya aquí he adelantado el trabajo, como pueden observar ya tengo los valores dentro de la tabla. Entonces, para darles un ejemplo de cómo lo hice, vamos a traer el valor de la señora del servicio del aseo, lo digitamos en esta parte y como pueden ver ya nos arrojó los resultados y estos resultados los vamos a llevar a donde corresponden. Entonces este valor 2,042,24 lo colocamos en la casilla de la curva salarial y el de la recta salarial lo colocamos donde corresponde. Como pueden observar de esta casilla, entonces venimos a elaborar nuestra gráfica que nos va a decir cómo se comporta la curva salarial y la recta salarial. Para ello hemos ajustado entonces los valores de la recta salarial, entonces los hemos colocado en valores en salarios mensuales, tanto la recta salarial como la de curva salarial, y con ella hemos elaborado nuestra gráfica. ¿Qué nos dice nuestra gráfica? Como podemos observar en la curva salarial, que es la verdecita que está aquí, nos muestra que se encuentran estos salarios por debajo de la recta salarial. Los salarios de esas personas están por debajo de lo que nos sugiere nuestros resultados. En la recta salarial vemos que se ajusta un poco más a lo que nos dice la recta salarial. Como vimos en nuestra gráfica anterior, nos dimos cuenta que la recta salarial es la que está más ajustada a nuestra empresa Marplas.
Entonces vamos a hacer la propuesta a la empresa, para la cual tomamos los valores de la recta salarial, pero allí nos damos cuenta que estos valores, al multiplicarlos por 30 días, dan menos de un salario mínimo, y aquí en Colombia esto no es legal. Es por esta razón que hemos ajustado los que están por debajo de un salario mínimo a un salario mínimo. De allí obtenemos la gráfica que nos dice que seguimos con los salarios muy por debajo de la línea de tendencia. Entonces es aquí donde podemos dar por hecho que este método de puntos para esta empresa pues no sería el más conveniente, porque estaríamos mostrando el altísimo grado pues del salario que tendría nuestro gerente administrativo, y pues eso no es lo más conveniente ni para los empleados ni tampoco para el gerente. La propuesta del equipo de trabajo sobre el método de evaluación por cargos para la empresa Marplas S.A.S. es el método de comparación por factores, ya que no maneja algún método existente para la evaluación de los mismos. Las siguientes ventajas y desventajas son: ventajas. Primera, estudia y analiza cada cargo en función de ciertos factores y previamente establecidos. Segunda, se construye una escala para cada organización, asegurando por tanto que el plan se adapte satisfactoriamente. Tercera, una vez construida la escala es más fácil de emplear el proceso. Cuarta, la estructura de la escala viene dispuesta a unidades monetarias y no requiere ninguna conversión posterior. Desventajas. Primera, la selección y definición de los factores no resulta ser tan fácil. Segunda, puesto que los salarios no permanecen constantes, la base del sistema de calificación puede ser totalmente desequilibrada por fluctuaciones de salarios. Tercera, un cambio en las funciones del cargo puede mover la escala en su debido alineamiento. Cuarta, la construcción de la escala es complicada. Definición de franjas salariales. Una vez dibujada la línea de tendencia de los salarios, curva o recta salarial, se verifica que a lo largo de esta línea a cada valor en puntos corresponde un único valor de salarios. Como la administración de salarios se preocupa por las estructuras salariales y no por los salarios tomados individualmente, se hace necesario transformar la línea de tendencia en una franja de salarios. Esto se hace al aplicar el alejamiento a mayor y a menor valor a lo largo de la línea. Este alejamiento se calcula porcentualmente. En nuestro cuadro, para la empresa Marplas, entonces a cada valor ya asignado se le descuenta un 50% y de la misma manera se le aumenta el 50% para hallar el valor de la tendencia máster, la tendencia senior y la tendencia junior. Al desglosar el gráfico de las franjas salariales se tiene el siguiente resultado en términos numéricos: clases de cargos y las respectivas franjas salariales. Vamos a clasificar los cargos, los vamos a dar una amplitud de puntos. Luego tenemos el salario promedio, le damos el porcentaje de alejamiento de la franja, que en este caso fue el 50%, la amplitud de la franja. Entonces aquí tenemos que es la mitad del salario promedio, y vamos a darle a la franja salarial un límite inferior y un límite superior. Las políticas de remuneración salarial propuestas por el equipo de trabajo para la empresa Marplas. La primera, los términos de contratación y los niveles de remuneración se fijarán de acuerdo a un estudio referencial de competitividad del mercado, disponibilidades presupuestarias y a la hoja de vida del candidato seleccionado. Segundo, los sueldos se pagarán mensualmente mediante depósito en la cuenta corriente o de ahorros de cada empleado. Tercero, los empleados con contrato indefinido podrán solicitar un anticipo de sueldo siempre y cuando no exceda el total de su remuneración mensual. Cuarto, podrá conceder préstamos de emergencia a sus empleados con contrato de trabajo indefinido, siempre y cuando éste no tenga deudas con la empresa y sean solicitados por motivos justificados. Quinto, los empleados con contrato indefinido, además de los beneficios de ley, recibirán los siguientes beneficios:
Dotación de uniformes una vez al año se proporcionarán al personal femenino y al personal técnico operario sin costos para los mismos. Servicio de comisariato proporcionará a sus empleados un contrato mínimo de 1 año, una tarjeta de cupo limitado de compras al contado sin costo para el empleado. Condiciones medioambientales y factores determinantes para la valoración de cargos. En las empresas se maneja una norma llamada GTC 45. Esta norma presenta un esquema general para llevar a cabo la identificación de peligros y valoración de riesgos. Puede ser utilizado por cualquier organización sin importar su tamaño y actividad económica. Esta guía tiene por objeto dar parámetros a las empresas en el diseño del panorama de factores de riesgo. Existen varios factores. Se entiende bajo esta denominación la existencia de fenómenos, ambiente, acciones humanas, que encierran una capacidad potencial de producir lesiones, daños materiales, cuya probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación y control de los elementos agresivos. La norma GTC 45 trae la siguiente definición, que es un accidente de trabajo, suceso repentino que sobreviene por causa del trabajo y que produce en el colaborador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez, la muerte. También dice que hay elementos de protección personal. ¿Qué es eso? Es un dispositivo que sirve como barrera en un peligro de alguna parte de su cuerpo en una persona. También tiene la definición que es enfermedad. Es una condición física o mental adversa e identificable que surge a causa de una actividad laboral. Enfermedad profesional. Todo estado patológico que sobreviene como consecuencia obligada de la clase de trabajo que desempeña el colaborador, ya sea por agentes físicos, químicos o biológicos. Evaluación higiénica es una medición de los peligros ambientales presentes en el lugar de trabajo para determinar la exposición ocupacional y riesgos para la salud de cada colaborador. Evaluación de riesgos es un proceso que determina el nivel de riesgo asociado a nivel de probabilidad, a nivel de consecuencia. ¿Qué es una exposición? Una situación en la cual los colaboradores se encuentren en contacto con los peligros. Hay también en la norma GTC 45 trae unas condiciones de higiene, que son factores de riesgo biológicos. Esos puede ser por causa de virus, bacterias, hongos o parásitos. También hay factores de riesgo físicos. Esos pueden ser ruido, iluminación, temperaturas y vibración en el puesto de trabajo de cada colaborador. Hay factores de riesgos químicos. Esos están divididos en sólidos y líquidos. También hay factores de riesgos ergonómicos. Es la postura, manipulación de cargas, esfuerzo, movimientos repetitivos. También hay factores de riesgos psicosociales. Eso significa que hay gestión organizacional, características de la organización del trabajo, características del grupo social del trabajo, condiciones de tarea y jornada de trabajo. En conclusión, encontramos que los factores a que están expuestos los colaboradores de la empresa Marplas son estos: los de riesgos ergonómicos, los de riesgo psicosocial y los de riesgos físicos. Esperamos que este videoproyecto sea útil para la implementación del método propuesto por nuestro equipo de trabajo. Gracias.